Hidrografía peruana. Tenemos el tema de hidrografía peruana, queridos alumnitos, ¿ya? ¿Qué cosa es hidrografía peruana o vertientes del Perú? Son los ríos de nuestro país. Vamos a presentar entonces, en primer lugar, la vertiente del Océano Pacífico en la que nos encontramos nosotros. Vamos a trabajar también el tema de manejo de cuencas. ¿Qué cosa es una cuenca, queridos alumnitos? Una cuenca es todo espacio que le corresponde al río. Todo espacio hueco hacia donde se va el río. La parte más baja del hueco va a ser el río. A ver, aumentamos aquí, vamos a ver. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos, queridos alumnitos. ¿Quiénes se encuentran con nosotros? A ver, se encuentra Adrián Yupanqui, se encuentra Estefanía, se encuentra Jordan, Iván, Junior y Jordi. Muy bien. Saludos a todos. Ahí tenemos las vertientes de nuestro país. Nuestros ríos, señores, que nuestros ríos nos han servido para mucho. En la antigüedad la gente vivía al costado de los ríos, ¿no? Y ha sido pues una praxis de la antigüedad luchar, morir por los ríos. Es algo que el día de hoy no lo vemos mucho, ¿no? Pero antes era bastante común, ¿no? Pelearse por los ríos, pelearse por las tierras agrícolas. Y de hecho que también el agua del río se utilizaba para todo como para consumir, ¿no? Antes no existía el agua potable, señores. El agua de las tuberías no existía. Existía, pues, como siempre, el agua de los lagos, el agua de los ríos, el agua de los puquiales, y de esa manera es como se vivía, pues, señores, ¿ah? Es decir, se llevaba el cántaro, ¿no? El cántaro se llevaba, pues, hacia el río, hacia el lago, y se obtenía de esa manera para llevarlo a tu casita. Bueno, nuestra vida ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y hoy estamos en la llamada potabilización del agua. También vemos que hay una contaminación del agua, de los ríos, y por eso que también se hace ese trabajo de la limpieza. También podemos ver que aquí en los ríos, hoy por hoy, se ve un gran asentamiento poblacional, de tal manera que se ha invadido los valles, los cursos de los ríos se han ido invadiendo, o los cursos cercanos a los ríos se han ido invadiendo, de tal manera que hoy día la policía realiza este labor de salvataje, ¿no? Es decir, la gente se ha puesto a vivir en donde antes no vivía, ya al costado de los ríos. Entonces vemos aquí el tema de las vertientes y el tema de manejo de cuencas. Vamos a poder ver aquí las cuencas que tiene nuestro país. Vamos a aumentar aquí las diversas cuencas que tiene nuestro país. ¿Ves? Acá tenemos la cuenca del río Ucayali, tremenda cuenca. Esta es la del río más grande del Perú. Ojo, el río más grande del Perú. No vas a creer que el río más grande del Perú es el Amazonas. No, el Amazonas es un río internacional. El río netamente nacional dentro del Perú, el más grande del Perú es la del río Ucayali. Y mira, mira tremendo espacio. A todo este espacio, y el río se encuentra al medio, más o menos. A esto le llamamos la cuenca, todo el espacio, todo el área que le corresponde al Ucayali, la cuenca del Ucayali. Empezamos con esta vertiente, que mira, ve, estos son pequeñitos, los ríos que vemos aquí. Es lo que tenemos, a ver, aquí, el llamado conjunto de cuencas, que va a ser para nosotros la vertiente. Y vemos ahí el manejo de cuencas, cómo se maneja todo lo correspondiente a los ríos, desde el alimento hasta lo que es el salvataje. Esto de término de cuenca tiene varios nombres: olla hidrográfica, cuenca de drenaje, cuenca imbrífera, cuenca de exudación o cuenca fluvial. Ya tenemos varios apelativos. Ahora, ¿cuántas vertientes tiene nuestro país? Tenemos 3 vertientes. La vertiente de las aguas que se van hacia el Océano Pacífico, por eso se llamaría la vertiente del Pacífico. Las aguas que se van hacia el Océano Atlántico, por eso se llamaría la vertiente del Atlántico. O también le llaman del Amazonas, porque el Amazonas es el río colector, el llamado colector común. Entonces se llama también vertiente del Amazonas. O esta otra vertiente, la más pequeña, la vertiente del lago Titicaca,
que el colector común o recolector común es el lago y por eso se llama vertiente del Titicaca. Ahora, la separación entre estas vertientes va a ser la cadena occidental de los Andes, esto que vemos acá. Cadena occidental de los Andes, en su punto más alto, que se llama divisoria de aguas o Divorcium Aquarium. Señores, esta parte más alta que tú ves esta línea aquí, que separa los dos colores, esta línea imaginaria es la parte más alta de los cerros en la cadena occidental de los Andes. Y le llamamos divisoria de aguas o divorcio de aguas o divorcium aquarium. Y las aguas se van hacia un lado y otro por gravedad. Esta es la parte más alta, el mar va a ser la parte más baja y esta del río Amazonas va a ser la parte más baja. Es por eso que por gravedad se va de la parte alta hacia la parte baja. Y fíjate que en esta vertiente la parte más baja se encuentra hacia el norte, hacia el o hacia el noreste. Muy bien, así vemos las diversas vertientes y las diversas cuencas. Fíjate que una vertiente es el conjunto de cuencas. Estos conceptos son básicos, el concepto de afluente, el concepto de efluente, el concepto de confluencia. El afluente es un río que da aguas a un río principal. Como vemos aquí, este es el río Guayaga, le da sus aguas a un río principal que es el río Marañón. El Marañón recibe aguas del río Guayaga por la margen derecha, recibe aguas del río Santiago por la margen izquierda. Y lo mismo también los otros ríos. Esos son afluentes. Le llaman también ríos tributarios porque dan sus aguas. Mientras el contrario es el efluente, es el río que te quita aguas. Como aquí podemos tener el río Desaguadero, que es un río que desagua o le quita agua al lago Titicaca. Se llama entonces efluente, ese se llama propiamente ahí, se llama desaguadero. Y también recibe el nombre de río emisor, pero es igual un río secundario, el que quita aguas o desagua el efluente. Mientras la confluencia es cuando, por ejemplo, aquí el caso del río Marañón, con el caso del río Cayari, los dos se juntan para formar uno principal. Acá son dos ríos de similar condición que se van a unir para formar uno principal que sería el Amazonas. Por eso propiamente Amazonas se llama a partir de la confluencia del Marañón y del Ucayali. Aunque si hemos querido ganarle al río Nilo, hemos buscado su punto más alejado y eso nos llevó hacia el departamento de Arequipa. Y de esa manera el Amazonas se registra como el más largo del planeta. Muy bien. Si vemos la superficie que contiene cada vertiente, nos damos cuenta que la del Pacífico tiene 21.7% del territorio nacional, el Amazonas es 3/4 partes y el Titicaca apenas llega al 3 o 4% del territorio nacional. La cantidad de cuencas, la del Amazonas tiene más, con 84, el Pacífico 62 y el Titicaca 13, logrando 159 cuencas en las tres vertientes de nuestro país. Ahora, si vemos la población en cada una de las vertientes, nos daremos cuenta que la del Pacífico tiene el 66% de la población, cuando solamente dispone en esta vertiente de entre el 1 o el 2% de las aguas del país. Entonces nos damos cuenta que hay poca agua, pero mucha población. Por eso, como le dije al principio, el día de hoy el patrón ha cambiado. Antiguamente las personas buscaban el agua. Hoy la gente vive aquí en esta vertiente, no por el agua, porque aquí el agua es escasa. Más bien la gente si viene a vivir aquí en pueblos jóvenes y acomode lugar, aunque no tenga agua, mientras la cantidad de agua más abundante se encuentra en esta vertiente y dispone de menor población. Acá se encuentra casi el 98% de las aguas del país y apenas llega al 30% de la población nacional. Entonces vemos que el patrón de comportamiento antiguo entre población y recurso hídrico se ha cambiado por el patrón de población y dinero. Ese es hoy el patrón. En la vertiente del Titicaca vemos un 0,5% de las aguas y apenas un 3% de la población. A ver, muy bien.
El Perú se encuentra entre los 20 países con más agua de la Tierra, señores. ¿Ah? Nuestro país tiene muchísima agua. Ahora, esto también es fundamental, hablar sobre la gestión del riesgo. ¿Qué cosa es el riesgo? El riesgo es un cálculo esperado, es un cálculo, es un posible, entre dos factores. Y estos son los dos factores a calcular para medir el riesgo. Sería el peligro, que es la amenaza natural que le corresponde a un lugar, y la vulnerabilidad, que es lo que le corresponde a las construcciones o a la situación humana. Nosotros podemos tener una mayor o menor preparación y eso es nuestra situación o nuestra vulnerabilidad. Puede ser nuestras casas como vulnerabilidad física, puede ser también nuestras costumbres, y eso ya sería para nosotros la vulnerabilidad cultural, puede ser a nivel social se llama vulnerabilidad social, dependiendo también de nuestro dinero, y se llama económico y así. Y los peligros que le corresponden al lugar. Por ejemplo, vivir al río, se corre el peligro de inundación. Vivir en zona sísmica también corresponde el peligro del mismo, o lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, en la isla de Sicilia, Italia, que está erupcionando el volcán Etna. Bueno, ese lugar es peligroso en ese aspecto. Entonces, cada lugar registra cierto peligro, siendo un bajo peligro, mediano peligro, alto peligro o muy alto peligro, y también lo mismo en vulnerabilidad, podemos ser de baja vulnerabilidad, mediana, alta o muy alta vulnerabilidad. La consecuencia de los dos puede ser el riesgo, que también se calcula en bajo, mediano, alto y muy alto riesgo. Entonces, ¿qué cosa es la gestión de riesgo? Es todo esto, es anticiparse a los desastres, es prevenir, tomar medidas, y por eso aquí quien trabaja es INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, con todo un cuerpo que va hasta la presidencia del Consejo de Ministros. Nos dice que el principal objetivo es la mitigación de desastres, es decir, reducir las pérdidas humanas y materiales. Por eso que ahí vemos a la policía que también está implicado en este trabajo. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer para mitigar los desastres de las cuencas? Pues planificar, definir las zonas, reubicar si es que es necesario y recuperar las cuencas hidrográficas deterioradas, controlando el sobrepastoreo, la quema de pajonales, reforestando las riberas de los ríos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que vemos aquí en la foto es drenaje o dragado, perdón, esto se llama dragado, es decir, limpieza de los cauces de los ríos, porque cada huaico trae barro, piedra, y esto lo va colmatando. Entonces lo que hacen esto es drenar, perdón, dragar o descolmatar, así se llama, descolmatación de los ríos. Y todo eso es manejo de cuencas. Todo lo que se haga en los ríos, todo lo que se haga en los ríos y en las cuencas se llama manejo de cuencas. Por lo tanto, podemos decir que la gestión del riesgo también pertenece al tema de manejo de cuencas. A ver, hoy por hoy tenemos que saber que existen dos plantas de tratamiento de agua residual importantes aquí en Lima y Callao, en el curso del río Chira, perdón, en la playa de la Chira, en Chorrillos, y Taboada, que se encuentra en el Callao. Son dos plantas de tratamiento de aguas residuales. Dice que aquí se encuentra el 80% del desagüe de Lima y Callao. Y claro, quiere decir que el agua del desagüe ya no va directamente al mar, sino que se supone que es limpiada en esos lugares. Bueno, todo lo que es también procurar la limpieza de los ríos o medir la contaminación de los ríos también es parte de manejo de cuencas, como vemos ahí. Nos vamos a dar cuenta también que las lagunas son más abundantes en la vertiente del Atlántico, con 7.441, la del Pacífico con casi 4.000, y la vertiente del Titicaca tiene 841 lagunas, completando las 200.000 lagunas de nuestro país. En cuanto a cantidad de glaciares de estas vertientes, nos damos cuenta que la del Atlántico tiene 1.824 glaciares, bueno, al menos ha tenido, ¿no? Porque esto viene perdiéndose. El Pacífico le sigue y por último el Titicaca. En cuanto a los acuíferos, corresponde al agua subterránea. Esa es el agua subterránea.
y se ha hecho mediciones en base a la vertiente del Pacífico, pero falta la de las otras vertientes. Ahora, lo que vemos aquí es cómo está dividido por la Autoridad Nacional del Agua, que le corresponde al Ministerio de Agricultura y Riego, el MINAGRI. Es la Autoridad Nacional del Agua, ha dividido a nuestro país en estas 14 AAA. ¿Qué cosas son estas AAA? Le llaman así Autoridad Administrativa del Agua a nivel nacional. Y a la vez estas se subdividen en ALA, es decir, Autoridad Local del Agua. Pero ahí sí tenemos las circunscripciones en 14 separados en nuestro país. AAA. Muy bien, vamos avanzando a lo que corresponde con la propia vertiente del Pacífico. Hay que decir que uno de los problemas que tenemos aquí es la minería, que contamina el 70% de los ríos que deben darnos agua aquí a la costa. El 70% de esos ríos están contaminados por la minería. Muy bien, a ver, leemos un ratito por favor lo que son las características de la vertiente del Pacífico. Leemos, muchachones. Lo que podemos ver entonces, muchachos, dentro de las características de esta vertiente, que es la que más agua utiliza, porque acá hay más población, acá se encuentra el 87% total de aguas utilizadas, podemos decir que entre las características se encuentra naciendo en la vertiente occidental, o se encuentra en la vertiente occidental, nace en la cadena occidental de los Andes. Los ríos son pequeños, las cuencas también son pequeñas. De estos, la cuenca más grande lo tiene el río Majes, con 17.000 kilómetros cuadrados. Los ríos son de cauce angosto, como nuestro río Rímac, son angostos. Tienen curso de corta longitud, el más largo es el río Tambo de Arequipa, con 535 kilómetros, y a la vez es el más interdepartamental de esta vertiente, porque nace en Puno, pasa por Moquegua y desemboca en Arequipa. Luego podemos ver que estos ríos son de poco agua, poco caudal. Y los que tienen más caudal, dentro de estos de poco caudal, los que tienen mayor volumen de agua o caudal, sería, en primer lugar, el río Santa, otro sería el río Majes y otro sería el río Chira, así como también el río Tambo y el río Cañete. El río Cañete le corresponde al sur de Lima. Y también vemos que son de régimen irregular, es decir, en el verano tienen un mayor caudal, pero el resto del año tienen escaso caudal. Esta gran variación, inclusive al punto de secarse los ríos, lo llaman irregular. ¿Ah? Si permanece casi secos en el invierno, mientras que en la época de lluvia presenta más caudal. Entonces, a esta variedad se deberá principalmente, dicen, a la mayor época o a la época de precipitación, que sería en el verano. Bueno, recién hemos empezado esos días la primavera. Recién, faltan 3 mesecitos de la primavera para empezar en diciembre el verano. Bien, ahí podemos ver alguna fotito de cómo son nuestros ríos. Son torrentosos, así veloces, son angostos, angostitos, ¿no? O de poco caudal. Eso sí, son veloces, son torrentosos, por lo tanto peligrosos, como el río La Leche. Puede tener poco caudal, pero es muy peligroso por la gran velocidad. Y eso sería por la gran caída, debido a que la parte más alta del Perú y la parte más baja, que sería el mar, están tan cerca, logrando que los ríos sean cortos pero veloces, entonces peligrosos. Por ejemplo, lo que sería nuestro río Santa en el departamento de Ancash. Fíjate, es poco ancho, pero con esta poca agua que tú ves acá,
es el único río regular de esta vertiente, el único regular de esta vertiente, debido a los deshielos de la Cordillera Blanca que le dan una regularidad, es decir, todo el año se mantienen con agua, pero con poca agua, como podemos ver aquí. Y sin embargo, es el río más caudaloso de esta vertiente. Ya podemos imaginarnos la poca cantidad de agua que tenemos. Muy bien. Entonces podemos decir que 3 ríos nacen en Ecuador: el río Zarumilla, el Tumbes y el Chira, por lo que reciben el nombre de ser binacionales. No son navegables porque ves que tienen poco caudal, poco volumen de agua o poco caudal, entonces no son navegables. El único que tiene esta característica y solamente en el verano es el río Tumbes, solamente en el verano por ser época de lluvia. Son torrentosos, como hemos dicho, tienen aguas turbias, como vemos aquí el río Santa, o el río Rímac también tiene aguas turbias. Algunos dicen que son arreicos, es decir, pierden sus aguas antes de llegar al mar. Hoy podemos decir que 25, ¿no? En el periodo de estiaje, 25 ríos se secan. 25 ríos se secan, es decir, ya no llegan al mar. Entonces podemos decir que ya no se dice necesariamente que algunos son arreicos, sino que la mitad prácticamente de los ríos de esta vertiente se han vuelto arreicos. El más arreico o el que menos volumen de agua transporta es el río Ica. Tiene como característica que lo llamen el más arreico. Ahora, tiene desplazamiento transversal, es decir, van desde el este, que es la sierra, hasta el mar, que es el oeste. Y podemos decir entonces que tienen una ubicación andino-costeña. Tienen una ubicación de los Andes, ahí es donde nacen nuestros ríos y desembocan ya en el mar. Muy bien. Entonces, dentro de las características, podemos decir, son no navegables, poco caudalosos, no, son torrentosos, de curso corto, régimen irregular, de dirección transversal, de cuenca exorreica, porque botan sus aguas fuera del continente, son exorreicos. Su naciente es la cadena occidental de los Andes y su origen es glacial, nival, pluvial. ¿Qué significa glacial? Que es por deshielo de los glaciares, nival por la fusión de los glaciares y pluvial por las lluvias. Importancia de los ríos, señores. Los ríos son importantes por diversos motivos, como la fertilidad de los suelos que tienen alrededor, es decir, nuestro terreno de chacra, y el agua para poder regarlos y producir la agricultura. El agua de los ríos, que también viene siendo almacenada, como vemos aquí al fondo, este es la reservorio o la represa o el agua artificial de tinajones que se favorece con el periodo de lluvia. Llueve y esto almacena aguas y nos conviene entonces el fenómeno El Niño, ya que trae más agua, almacena y por lo tanto podemos tener más agua para el año, para las diversas actividades. Esa es la parte positiva o la que llaman positiva del fenómeno El Niño, periodo de lluvias. Aparecen, dice, o abastecen a las ciudades de líquido elemento. Claro, no solo agricultura, sino también para el líquido elemento, para nuestro consumo diario. Además, son fuente de energía, ya que se elaboran aquí las centrales hidroeléctricas, siendo una fuente limpia y renovable. Y son fuente además de recursos hidrobiológicos. Además de peces, tenemos moluscos, crustáceos. Entonces es fundamental, señores, para lo que sería la pesca y la piscicultura. Entonces como repito, es vida, ¿no? El agua, el río es vida. Como vemos acá, los mojarras en el río Reque. Los mojarras, ¿no? Como un grupo de rock que había, los mojarras. Muy bien. Entonces vemos en el departamento de Tumbes el río Zarumilla, que es un río limítrofe con el vecino país de Ecuador. Dice que es el más al norte o más boreal de esta vertiente. También desemboca en delta. Este es el río Tumbes, del cual se dice que es el único río en delta. La diferencia va a ser que el río Zarumilla es binacional, lo compartimos con los dos países, es limítrofe, pero el netamente que desemboca en el Perú con delta es el Tumbes, por eso dicen que es el único río con delta o déltico. Y su delta termina con manglares, dice Tumbes.
en el departamento pues del mismo nombre. Este es el río Piura, perdón, ese es el río Chira, que se encuentra en el departamento de Piura. Acá está el río Chira, más al sur se encuentra el río Piura. Podemos decir que aquí en el curso del río Chira se encuentra aquí el reservorio más grande de esta vertiente, se llama el reservorio de Poechos. Y también se encuentra otro conocido como el de San Lorenzo. Pero sería la represa más importante para esta vertiente, fundamental. Ese es el río Piura. Luego en Lambayeque tenemos ríos como el Cascajal, Olmos, Motupe, La Leche, Chancay, el río Saña, de los cuales podemos decir que el río Olmos pasa por la pampa más extensa de nuestro país en la costa, sería la pampa de Olmos. Luego tenemos el río considerado más limpio, menos contaminado, el río La Leche, o podemos también encontrar el río Chancay, que desemboca con el nombre de Canal Taimi, como vemos acá, lo ramifica en el Canal Taimi, o Lambayeque, o Reque. De esa manera es como se ramifica en tres el río Chancay. Importante el reservorio de Tinajones que hemos visto y la hidroeléctrica del Carhuaquero. Por si acaso aquí también podemos encontrar zonas azucareras y arroceras, como aquí la azucarera Cayaltí, azúcar Cayaltí y otros más. En este caso en el curso del río Saña. Luego, la Libertad, que se caracteriza tanto por el azúcar como el arroz también. Ahí tenemos el río Chamán y encontramos entonces el arroz chamán. Jequetepeque, conocido ancestralmente como el río de mayor producción arrocera, el curso del río Jequetepeque, y tiene en la parte alta, que es Cajamarca, la central hidroeléctrica del Gallito Ciego. Justamente Gallito Ciego también es una represa. Esta es la represa de Gallito Ciego. Acá está la carretera cuando vamos a Cajamarca. Vas a Cajamarca, ahí te das una vueltita por la represa Gallito Ciego. El río va a ser el Jequetepeque, que desemboca en la Libertad. Además de Gallito Ciego, tenemos la hidroeléctrica de Santa Fortunata y de Udima. Acá se encuentra desembocando nuestro Jequetepeque. Al sur se encuentra el Chicama, al sur de este se encuentra el Moche, al sur se encuentra el Virú y termina con el río Chao. Aquí, el río Chao. Logrando luego un acrónimo, vamos a darnos cuenta que el río Santa, que se encuentra aquí en el departamento de Ancash, le van a quitar sus aguas y van a ser derivadas, es decir, sistema de irrigación o derivación hacia la pampa de Chao, Virú, Moche y Chicama, y ahí se logra el acrónimo que es Cha-Bi-Mo-Chic, la obra para la libertad, dado que es un departamento agroexportador, agricultura intensiva, y se exporta para el extranjero, entonces, queridos alumnitos. Eso es la obra que se ha hecho con el río Santa. Bueno, aquí vemos el río Chicama, le llaman el valle más azucarero de la Libertad. Ahí tenemos importantes haciendas como Casagrande, Cartavio, Chilín, Ascope y Chocope, una zona netamente azucarera. El río Moche, que guarda a la capital, Trujillo. Virú con sus espárragos, el Perú es reconocido por sus espárragos también en los productos de agroexportación. Chao con sus tomates. Y aquí en nuestro río Santa, el departamento de Ancash. Y esta es la irrigación Chavi-Mochic. El río Santa, del cual hemos dicho que es el más caudaloso, el único regular, y tiene este conjunto de obras como la hidroeléctrica de Guayanca y la hidroeléctrica El Chorro. La hidroeléctrica de Guayanca y la hidroeléctrica del Chorro, justamente la hidroeléctrica de Guayanca, muy conocida, porque se ha desarrollado aquí en el Cañón del Pato. Esto sería en el Cañón del Pato. Muy bien. También tenemos en Ancash el Nepeña, el Casma, el Culebras y el Guarmey. Y anda leyendo, por favor, lo que tenemos aquí en el curso de el río Rímac y los ríos aquí de Lima.
Muy bien. Entonces, habrás leído que en el departamento de Lima se encuentra el río Fortaleza, que tiene importancia ahí el azúcar, el complejo azucarero Paramonga. De repente alguna vez has comprado azúcar y habrás localizado ahí la marca Paramonga. En Pativilca es importante la hidroeléctrica de Cagua. Esto es Lima, señores, ¿ah? Esto es Lima, el departamento que tiene 18 ríos, es decir, tiene más ríos que otros departamentos. Supe, habrás escuchado tú en historia lo que es Caral. En Guaura tenemos a Churín en la parte alta y también la irrigación de Santa Rosa. Chancay, en el departamento también de Lima, Chancay, pero no es el Chancay de Lambayeque, ¿ah? Este es otro Chancay, aquí donde vas a encontrar tú el castillo de Chancay, que es zona turística, y la irrigación La Esperanza. ¿Por qué? Porque Lima se ha caracterizado, recuerda, por las haciendas, ¿no? Entonces tenemos aquí estas irrigaciones. El río Chillón, importante porque ya pasa por la capital, nace en el glaciar del llamado Corte. Esto puede ser ya Lima metropolitana, especialmente el río Rímac, ¿no? Fundamental el curso del río Rímac. Esto pasa, dice, cortando los cerros y formando el cañón del Infiernillo. Se localiza en la parte alta del río, lo que sería Yuracmayo, ¿no? La parte alta del río Yuracmayo. Este río, nuestro río Rímac, el más importante de la capital, pasa por el centro de Lima, tiene poca agua para alimentar a tanta población de Lima. Por lo tanto, también va a recibir un transvase de aguas de la vertiente del Atlántico, propiamente de la laguna de Marcapomacocha, Huascacocha y Antacoto. Va a recibir un trasvase, señores, ¿ya? Esto se llama obra de transvase. Y también corresponde, como siempre, al tema de manejo de cuencas, para que aquí en Lima la población tenga suficiente abastecimiento de agua. Muy bien, ahí está. Además, su reservorio de Yuracmayo. Como también se dice que tiene mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. Tiene 8, entre las cuales se citan Huinco, Barba Blanca, Juan Carosio, Huampaní y Pablo Bonner. Este es nuestro río Rímac. Ya saben que por debajo del río Rímac le han hecho la obra Vía María, ¿no? Ahí por debajo del río. De repente ya conoces, ya has ido por ahí a pasear. Lurín, que también corresponde a Lima Metropolitana. Son 3 ríos de Lima Metropolitana, y completando esta vez con Lurín. Luego tenemos Mala y Cañete, al sur de Lima. Esos son los ríos del departamento de Lima, lo más importante. Luego tenemos Ica, el departamento de Ica, con sus ríos Chincha, o llamado también San Juan, que va a nacer en Huancavelica, este río, en la provincia de Castrovirreina, el departamento, pues, de La Plata, ¿no? Huancavelica. El río Pisco, el río Ica, del cual lo hemos dicho que sería, pues, el más rico, y como el río Ica guarda también a la capital, necesita agua. Por lo tanto, también se ha hecho un sistema de trasvase de la vertiente del Atlántico, de la laguna Choclococha y Orcococha, además del río Pampas. Sus aguas alimentan a la ciudad de Ica y además para los productos de exportación que se desarrollan en Ica. Luego también tenemos el río Grande, Ingenio Nazca. Este es la laguna Choclococha y sus aguas son derivadas, hemos dicho, hacia el departamento de Ica. Y este es el canal que se ha hecho, el canal en base a la laguna Choclococha. Si estamos ahora en Arequipa, encontraremos al río Acarí, el río Yauca, el río Chala, el río Chaparra, el río Atico, el río Carabelí. De estos he conocido Atico como Carabelí. Aquí tenemos luego la capital de la ciudad de Arequipa, la demás Ciudad Blanca. Este es el pequeño río, pero es el que pasa por la capital, se llama el río Chili. Poca agua, ¿no? El río Chili, ese es el volcán Misti. Encontramos entonces también en el departamento de Arequipa el Ocoña, que en la parte alta se llama Cotahuasi, desemboca con el nombre de Ocoña, y como es el Cotahuasi, tiene el cañón de río más profundo del planeta Tierra, récord mundial. Luego tenemos más al sur el río Camaná, Majescolca,
pero en la parte alta se llama Colca, en el curso medio es Majes, que es el valle más extenso de esta vertiente, y desemboca con el nombre de Camaná. Ahí se encuentran los famosos camanejos. Y de Colca tenemos pues el cañón del Colca, que también se ha hecho bastante conocido, con su represa de Condoroma y la represa de Angostura. ¿Eh? Es fundamental, Condoroma y Angostura para este río Colca, Majes, Camaná. Claro, como es una cuenca de un tremendo valle, se aprovechan pues y se elaboran esas represas. Propiamente tenemos aquí el río Chili, que se llama al final el río Quilca. Se llama río Chili, Vítor, Siguas, Quilca, que es el nombre con el que va a desembocar. Ahí tenemos la represa del Fraile y este río Chili va a tener las centrales hidroeléctricas de Charcani 1, Charcani 2, Charcani 3, Charcani 4, Charcani Quinto. Ahí, ¿no? Las hidroeléctricas para la ciudad de Arequipa. Y también en la parte de atrás del Misti se encuentra esta zona de la laguna de Aguada Blanca, o le llaman embalse de Aguada Blanca. Ahí está la represa de Aguada Blanca, una zona protegida. Y luego tenemos el río Tambo, que es el río que va a terminar aquí, en estos ríos, entre estos ríos del departamento de Arequipa, nuestro último río, el Tambo, que van a ser, como hemos dicho, como más interdepartamental, nace en el departamento de Tumbes, pasa por Moquegua y desemboca en Arequipa. Lo llaman el más largo de esta vertiente con 535 kilómetros. Luego tenemos en Moquegua un solo río, que es el río Moquegua, llamado también Ríos More, tiene 3 nombres, desemboca con el nombre del río Hilo. Tiene una obra, el llamado Pasto Grande, la represa de Pasto Grande. Obra de irrigación. Luego en el departamento de Tacna tenemos 3 ríos importantes, el Locumba, el Sama y el Caplina, de los cuales podemos decir que el río Locumba tiene la central hidroeléctrica de Aricota 1 y Aricota 2. Y recibe, dice, los relaves de la mina Toquepala. Ese es un problema, ¿no? Recibe los relaves de la mina Toquepala. Bueno, tienen que saber que los relaves mineros son una consecuencia, pues, ¿no? De la minería. Luego tenemos el río Sama, con su embalse o laguna de Condor Pico, y el río más austral o más al sur de esta vertiente, y también de todo el Perú, sería la del río Caplina. No es un río limítrofe con Chile, pero es el más austral. En su curso se halla la ciudad de Tacna, o sea, la capital. Muy bien. Podemos decir entonces que las características de esta vertiente del Pacífico de origen glacial o glacio-niveo pluvial. Su naciente es la cordillera occidental, en nuestro Divorcium Aquarium. En la cuenca serían la mayoría exorreicos, o sea, dan sus aguas al Océano Atlántico, al Océano Pacífico. El cauce es rocoso, el curso es corto, el recorrido o la ubicación es andino-costeño, el régimen es irregular, es de poco caudal o no caudalosos, y en sus correntías son veloces, es decir, son torrentosos. Ahora el examen de admisión San Marcos se centra básicamente en estas características, mi queridos alumnos, ¿ya? Antes tenías que llorar un poquito, ¿no? Aprenderte muchas características. El día o de cada río, ¿no? De cada río más memorístico, el día de hoy es más interpretativo y más de análisis. Entonces, lo que más está viniendo son las características de cada vertiente. Muy bien. Vamos a dar pase ahora. Me avisa, ya me pasa la voz. Bien, vamos a entonces a colocar la vertiente del Amazonas, o también llamamos la vertiente del Atlántico. A ver, compartimos por acá. Me avisa ya, muchachón. ¿Quieres alumnitos? Me avisa. Entonces tenemos la vertiente hidrográfica del Atlántico. Aumentamos por acá. Esa es la cuenca de río más grande
del planeta, así lo llaman, la cuenca más grande. La del río Amazonas, ¿no? La del río Amazon. Fíjate que corresponde a los países de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, la Guyana y Surinam. Esos países son los que abarcan toda la cuenca del río Amazonas. Ahí está. Este río va a ser para nosotros fundamental, es el río Madeira, que en Perú sería el río Madre de Dios, en Bolivia se llama el río Beni y en Brasil el río Madeira. Es fundamental porque es el río más largo que le da sus aguas al Amazonas y eso es por la margen derecha. Esto es por la derecha. El río Negro sería por la izquierda, esta Madeira, Singú sería por la derecha. Y el más largo de sus afluentes es el Madeira. Es fundamental. Muy bien. Ahora, analizamos este gráfico que tenemos acá, este dibujito. Es muy importante. Tenemos acá el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Dicen que estos son los lugares en donde van a originarse, van a nacer los ríos más importantes de esta vertiente. Nos daremos cuenta. Del nudo de Pasco hacia el norte va el río Marañón. Del nudo de Pasco hacia el norte va el río Huallaga. Del nudo de Pasco hacia el sur va el río Mantaro. Hacia el sur van los ríos que van a dar origen al río Perené. Entonces, acá es fundamental. Luego, en el nudo Vilcanota, es el río Vilcanota, que luego se llamará río Urubamba. Entonces, van a ser fundamentales estos dos nudos, los nudos principales de Pasco y Vilcanota. También nos daremos cuenta, por este río, por ejemplo, que van a originarse, o el río Pampa, fíjate, van a originarse en la llamada cadena occidental de los Andes. No solamente en los nudos, sino también en la cadena occidental de los Andes, es decir, en el Divorcium Aquarium. Pero nos daremos cuenta que estos ríos desembocan, ¿no?, iniciando en el Divorcium Aquarium, en la parte más alta. Por ejemplo, aquí el río Monigote, que recibe acá el nombre Monigote, bajo esta denominación, está aquí en el mapita, es el río Alejado, ¿no? Si seguimos el recorrido del río Amazonas, el Ucayali, pasamos por el Tambo, el Ene, la Purima, llegaremos a Arequipa. Y aquí se encontraría pues el brazo más alejado de el río Amazonas. Ahora, también nos daremos cuenta que los ríos van hacia el norte como hacia el sur. Es decir, a esto lo llaman dirección longitudinal. Cuando van de norte a sur o sur a norte, lo llaman longitudinal, para luego poder ser transversales, en este caso del oeste hacia el este. También pueden tener esa tendencia transversal, pero primero longitudinal. Ahora, también nos daremos cuenta que estos ríos son andino-amazónicos, tienen esa ubicación, son andino-amazónicos. Muy bien, vamos avanzando. El río más grande del mundo sabemos que es el río Amazonas, ¿no? Y la cuenca de río gigante aquí sería la del río Amazonas. La cuenca fluvial más grande, dice. El río Amazonas tiene varios récords mundiales, como ser el río más largo, el río más ancho, el río más profundo, de la mayor cuenca, o sea, el área más grande, tiene más afluentes, es el más biodiverso, y además tiene la isla de río más grande de la Tierra, que es la isla Marajó, ya en el país de Brasil. Así entonces tenemos varios récords mundiales. Y dentro de los afluentes, dicen, en el Perú, tenemos el río Nanay y el río Napo. Que sería el río Nanay y el río Napo le dan sus aguas al Amazonas en territorio peruano. Pero va a ser el río Napo el que está íntegramente ahí en el Perú y va a ser el mayor afluente del Amazonas en el Perú. Fundamental el río Napo. Y es por la margen izquierda del río. El Putumayo que aquí menciona, el Putumayo, ese es un río limítrofe con Colombia y desemboca en el Amazonas, pero en territorio brasilero. Ese es nuestro Putumayo. ¿Cómo lo damos cuenta ahí? Y podemos mencionar también que por la margen derecha se encontraría el río Yavari, que también es limítrofe con Brasil. Otros ríos por la margen derecha del río sería el río Juruá,
el río Purús, el río Madeira, el río Tapajós, el río Singú. Muy bien. ¿Dónde se tendrá su punto más alejado? En el Perú sería en la cordillera del Chila, departamento de Arequipa, en el Nevado Mismi, siendo un manantial, es decir, un puquio, manantial, el origen de este riachuelo. Se llamará el riachuelo Carguazante en primer lugar. Ahí, señores, ¿ah? Siendo un puquio, ¿cómo van a ser el río más largo del planeta Tierra? Su punto más alejado, hasta desembocar en delta ya en territorio brasilero. Mira, ve, tiene una longitud de unos 7.062 kilómetros, superando en 391 kilómetros al río Nilo, especialmente esto a partir del año 2002, en donde se hizo ya oficial que el río Amazonas era más grande que el río Nilo, o le llaman también más extensa que el río Nilo. Probablemente van a ser en la quebrada de Apacheta, ¿eh? En las faldas del Nevado Quehuisha, o entre tres nevados, el Quehuisha, el Choquecorao Mismi. Ya van a ser entre tres nevados, Quehuisha, Choquecorao, Mismi, en el departamento de Arequipa, en la provincia de Cayoma. Muy bien. Característica de esta vertiente sería entonces ríos caudalosos. Ojo, son ríos de bastante volumen de agua, es decir, son caudalosos, son navegables, especialmente en el curso bajo, medio y bajo, son sinuosos, es decir, tienen forma de S, o le llaman meándricos, en su curso inferior, es decir, en la selva baja. Son torrentosos en su naciente, son veloces porque nacen en la sierra. Son de curso largo, como hemos visto, es de régimen regular, mantienen sus aguas durante el año. Su dirección es de sur a norte o viceversa, es decir, es longitudinal y luego es transversal. Su cuenca es exorreica, va hacia el océano Atlántico. El colector común es el río Amazonas en el Perú, por eso recibe el nombre, ¿no?, de la vertiente del Amazonas. Las nacientes serían los más importantes, se dice comúnmente los nudos de Pasco y Vilcanota, pero también hay que añadirle la cadena occidental de los Andes. En su origen podemos decir que es pluvial, nival, fluvial y glacial, es decir, por el origen de las lluvias, fusión de los glaciares, porque un río nace de otro río y además el deshielo de los glaciares. Ahí está, esta vertiente, qué bonito. Ahí tenemos los principales ríos, el Putumayo, que es frontera natural con Colombia, y es el río limítrofe más largo de nuestro país, el río Napo, porque es el principal afluente del Amazonas en el Perú, el río Yavarí, que es límite natural con Brasil, el río Marañón, que es el más interdepartamental, pasa por los departamentos de Pasco, Huánuco, pasa por el departamento de Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto, es el más interdepartamental. Y como pasa por bastante sierra, abre el mayor número de cañones o pongos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene también el mayor potencial hidroeléctrico, que como manifiestan, si el Marañón y el Perú utilizara todos sus pongos para hacer centrales hidroeléctricas aquí en estos pongos, estos son pongos, el Perú tendría para vender corriente eléctrica a toda Latinoamérica. Entonces el Perú sería una potencia en venta de energía limpia. Ese potencial tiene nuestro país. Ahora, el Ucayali, podemos decir que es el río más largo, más meándrico del Perú. El río Tambo también tenemos, el río Urubamba, al cual llaman el Valle Sagrado de los Incas. El río Mantaro, importantísimo por su central hidroeléctrica, Santiago Antúnez de Mayolo, que lo elaboró pues ¿no?, el peruano del mismo nombre, lo llaman también la hidroeléctrica del Mantaro. Ahora en realidad es un complejo. El complejo hidroeléctrico del Mantaro, aparte del Santiago Antúnez de Mayolo, tiene también Restitución y Cerro el Águila. Este Santiago Antúnez Mayolo ha logrado en su oportunidad dar corriente eléctrica a un tercio ¿no?, de la corriente eléctrica del país. Entonces, fundamental. Hasta el día de hoy se mantiene como la hidroeléctrica que da más electricidad en nuestro país, y contando con todo el complejo. Lamentablemente también es el más contaminado de su vertiente, no por la minería, como siempre. Luego tenemos el Apurímac, el Huallaga, que es el valle longitudinal más largo de la selva alta.
el hermoso y gran Valle del Guayaga en el departamento de San Martín. Vemos ahí el río entonces Putumayo, frontera con Colombia. Putumayo. Este también es una fotito del Putumayo. Y esto con sus diversos puertos fluviales, zonas de comercio y de vivienda. A ver, este es el río Marañón, que lo tenemos acá, el río Marañado, es el río Marañón. ¿Qué podemos decir del río Marañón? Tiene los pongos importantes de Rentema y de Manseriche. El Rentema, que nos deja pasar de Cajamarca a Amazonas, y el Manseriche, que nos deja pasar de Amazonas a Loreto. Esos son los pongos de Rentema y Manseriche. Sus afluentes, el principal sería el Guayaga, es por la margen derecha, y tendremos por la margen izquierda el río Morona, el río Pastaza, el río Tigre, del cual se dice que es el más contaminado por petróleo, ¿no? Bueno, esta es una fotito de lo que sería el río Marañón, ¿no? La gente puede vivir del río, señores. De aquí se pesca, de aquí se come, de aquí se vive. Y esa es la manera ancestral de vivir de la naturaleza, ¿no? Viviendo de la naturaleza ya no se necesita más cosas. La naturaleza te da todo lo suficiente para vivir hasta viejo. Muy bien. Este va a ser nuestro río Guayaga. De cómo podemos ver cuál es la margen derecha o la margen izquierda. Tenemos que ver para ello que, por ejemplo, esta flecha indica al río Marañón. Es decir, la canoa, la embarcación te va a llevar en la dirección de la flecha. Y entonces, si tú pones en la flecha tu mano izquierda, esa sería la margen izquierda, y esta sería tu mano derecha. Si tú te posicionas en la misma dirección de la flecha, esta sería tu mano derecha, por lo tanto sería la margen derecha. Es por eso que decimos que el río Guayaga se encuentra en la margen derecha del río Marañón. Ahí está nuestro río Guayaga, del cual se ha dicho que es el río más cocalero. En los años 90 tenía esa fama. Más cocalero. Ahí está. Como le dice, la salida de droga del río Guayaga, ¿no? Del río Guayaga. Porque hasta el día de hoy nuestro país es uno de los mayores exportadores de droga, de cocaína hacia el mundo, señores. ¿Y cómo lo hace? Utilizando el río Amazonas. ¿Ya? Es de poca utilidad el río Amazonas, no se utiliza mucho por el Estado peruano, pero el comercio de la droga sí lo utiliza. Vemos aquí tanto el curso del río Guayaga como el curso del río Ucayali. Ahora, y el Brain, bueno, el Brain está mucho más al sur, ¿no? Ese es otro espacio. El río Ucayali, ¿no? Hasta el río Ucayali, el río más meándrico, van a ser van a ser de la unión de los ríos Tambo y Urubamba. Tiene un cañón, conocido así el Pongo de Orellana, que es el único pongo de la selva baja, abierto por este río Ucayali. Tiene como afluente por la margen derecha el río Tamaya, el río Maquía y el río Tapiche, mientras por la margen izquierda tiene el Pachitea, el Aguaitía y el río Pacaya, del cual podemos decir que el río Pacaya es también de una zona protegida, ¿verdad? Sería la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, que es la reserva más grande continental de nuestro país, en Loreto. Navegabilidad el 80% del río. El río Amazonas, hemos visto, el más importante, van a ser aquí, de esta quebrada, la quebrada Pacheta le llaman. Un pequeño riachuelito. Si podemos ver cómo un río se junta para formar otro río, o lo que llamamos la afluencia, el río Amazonas en Arequipa. Decimos, el río Apurímac y el Mantaro se van a juntar para formar el río N, ¿no? El Apurímac y el Mantaro se juntan para formar el río N. Luego el río N, unido al Perene, formarán el río Tambo. Y el Tambo, unido al Urubamba, formarán el río Ucayali. Ese es el sistema de confluencia. El Apurímac con el Mantaro formarán al río N. El N, unido al Perene, formarán el Tambo. Y el Tambo, unido al Urubamba, formarán el Ucayali. Eso es el sistema de confluencias.
¿Qué podemos decir del río Mantaro? El río Mantaro nace en el lago Junín o Chinchaycocha, dicen en la meseta del Bombón, que es la meseta más grande de Junín y la segunda más grande del país. Pasa entonces por los departamentos de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Abre el conocido pongo del Mantaro y ahí se encuentran las hidroeléctricas que hemos mencionado. Como también es importante su presa Upamayo. También es el más contaminado de esta vertiente, lo denunciaba también el monseñor Pedro Barreto. No, dice, el Mantaro es un río muerto ya en el 2018. El río Urubamba, del cual tenemos aquí la caminata por el río Urubamba, nace del nudo de Vilcanota, forma el llamado Valle Sagrado de los Incas, pasa por Machu Picchu, y también abre el Pongo del Mainique, importantísimo y bello Pongo del Mainique. Entonces hacemos el recorrido de los pongos, sería el río Marañón, que está acá, abre los pongos de Rentema, que está acá, y Manseriche, para pasar de la sierra a la selva alta, sería el pongo Rentema, y para pasar de la selva alta a la selva baja, el pongo de Manseriche. Están nuestros pongos. El río Huallaga abrirá el pongo de Aguirre, el río Tambo, perdón, el río Mantaro abrirá el pongo del Mantaro, el río Apurímac, que va a ser el nombre que recibe luego este río más alejado del Amazonas, que nace aquí en Arequipa, recibe luego de varios nombres como Carguasanta, Hornillos, Monigote, para ser el río Apurímac, y abre aquí el pongo de Apurímac. Se juntan luego el Mantaro y el Apurímac formando el río N. El N se forma con el Perené, el río Tambo, se junta con el Perené, el río Tambo, y el Tambo abre aquí el pongo del Tambo. Luego recibirá aguas también en confluencia del río Urubamba, ahí donde abrió el pongo del Mainique, se juntan con el río Tambo, formarán propiamente en Atalaya, ya el departamento de Ucayali, el nombre del río Ucayali. Así, ¿no? Río más meándrico, hasta encontrarse con el Marañón, juntándose el Marañón y el Ucayali para formar propiamente el río Amazonas, cerca de un poblado al cual llaman Nauta. Esos son nuestros pongos, ¿no? Y el potencial hidroeléctrico que tiene nuestro hermoso país. A ver, entonces vemos, el río Marañón tiene el Rentema y Manseriche, el río Ucayali tiene el pongo de Orellana, el río Tambo del mismo nombre, el Urubamba, el pongo del Mainique, el Mantaro del mismo nombre, el Apurímac también, el Huallaga abre el pongo de Aguirre y el Aguaitía, el río Aguaitía abre el boquerón del padre Abad. Y esto es lo que podemos ver aquí. Este es el boquerón del padre Abad o pongo del padre Abad. Muy, muy bello. Muy bello nuestros pongos. Este es el pongo de Rentema para pasar de Cajamarca hacia Amazonas. El río Marañón. Este es el pongo del Mainique en el río Urubamba. Muy bonito el pongo. Este es nuestra hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. Importante también por el deporte de aventura que se encuentra en la zona. Ahí está la zona de nuestra hermosa selvita. Para dar paso a la subvertiente del río Madre de Dios. En la subvertiente del río Madre de Dios. Este es nuestro departamento de Madre de Dios. Este va a ser nuestro río Madre de Dios o el Alto Madre de Dios, uniendo o recibiendo aguas por la margen izquierda del río Manú. Ahí donde se encuentra el Parque Nacional Manú. Luego recibe también el río Madre de Dios aguas del río de las Piedras. También recibirá del río de los Amigos. Mientras por la margen derecha recibe aguas del río Inambari, el río Tambopata, para luego este río Madre de Dios unirse con el río Geat o el río Hit. Ahí en esa confluencia van a ser el nombre del río Beni, en el país de Bolivia se llamará así, el río Beni. Y como hemos dicho, en Brasil se llama Madeira, siendo el principal afluente del Amazonas en todo el recorrido. Esto es nuestro departamento de Madre de Dios,
dice que el río Madre de Dios lo llaman en la zona el Amarumayo, el Inambari también es conocido en otros términos como río Azul, el río Jit es el río Aguyama, el Tambopata es biodiverso, ahí tenemos la Reserva Nacional de Tambopata, aunque ahora está altamente contaminado. Y luego tenemos el río de las Piedras, que es el segundo río más largo de esta vertiente, y el río Manú, que es muy conocido, fundamental. Ahí tenemos, fíjate, en detalle, el río Madre de Dios recibe aguas de el Manú, de los Amigos y de las Piedras. Y por el otro lado tenemos en la margen derecha el río Azul, Colorado, Inambari, el río Tambopata. Y la capital, Puerto Maldonado, justamente donde confluye tanto el río de las Piedras como el río Tambopata. Características de esta vertiente son navegables, es muy similar a la vertiente del Amazonas, es muy similar. Son navegables, son caudalosos, son torrentosos, son de curso mediano, ahí está la diferencia, no es de curso largo, sino de curso mediano. Su régimen también es regular, es de cuenca exorreica, hacia el Océano Atlántico irá. El colector común para esta vertiente en el Perú se llama Madre de Dios y luego hemos visto que se une al Amazonas. Zona de protección en este departamento sería el Parque Nacional Manú, la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Baguajasonene, ahí donde se encontrará el río Jit o Heat, esa es la zona de la sabana de palmeras, el Parque Nacional Baguajasonene. Muy bien, muchachitos lindos, este es nuestro Madre de Dios. La subvertiente, ¿no? Porque la vertiente es la del Amazonas. Muy bien. Vamos a dar paso ahora a lo que sería la vertiente del lago Titicaca, mis queridos alumnitos, ¿no? Como siempre lo repito, avíseme, ¿eh? Cualquier detalle, cualquier cosa, me avisa. Vamos por la vertiente del lago Titicaca. A ver, compartimos por acá. Ahí está. Ampliamos. Muy bien, qué bonito lugar, ¿eh? Qué bonito lugar es Puno. Qué bonito lugar el departamento de Punolandia, señores, ¿eh? Maravilloso. Este es nuestro gran lago, el lago Titicaca. Al fondo podemos ver, los glaciares, ¿no? Los glaciares. Las cadenas que van a rodear al departamento de Puno. ¿Bien? Donde podemos encontrar los uros, por ejemplo, que viven en el interior del lago. Ahí están los uros, viviendo con sus caballitos de totora, ¿no? Sus casitas de totora también. La fiesta en Puno va a ser importante, la Virgen de la Candelaria, que sería el 2 de febrero de cada año, es la patrona de Puno, la fiesta de la Candelaria, es una fiesta gigante en Puno. Muy bien, ahí está. Mira, ve las peruanitas en su isla de Totora, muy conocido. Atrae el turismo también. Aunque en la parte continental es así de frío, llegan los friajes y las heladas. Es justamente el motivo por el cual las señoras, los señores, como los uros, se han puesto a vivir encima del lago, porque sobre el lago no existen las heladas. El lago funciona como un regulador de la temperatura, o atrapa calor y no permite que en las noches o ningún momento del día se congele. Por eso es que la gente haya tomado la decisión de vivir sobre el lago y también tiene como actividad económica la pesca, fundamental. Si vemos ahí la cuenca del Titicaca, este va a ser nuestra cuenca, está cercado por la cadena oriental que recibe el nombre en tramo de la cordillera de Carabaya y termina con el nombre de cordillera de Palomani. Luego, al otro lado tenemos la cadena occidental que recibe como nombres la cordillera de Volcánica y termina con el nombre de cordillera de Barroso, así como también está rodeado por el conocido nudo de Vilcanota o cordillera de Vilcanota. Ahí se encuentran los límites de esta vertiente. Es la única cuenca endorreica, quiere decir que los ríos desembocan dentro del continente. Eso es endorreico, propiamente en el lago Titicaca. Es el lago más alto navegable del planeta. Compartido con Bolivia, como vemos aquí, está separado por una línea imaginaria
en parte el río Suches, también es limítrofe el río Desaguadero, aunque propiamente son un solo pueblo, ¿no? Esto es parte de lo evidente que fue la separación del Perú y del Alto Perú, son un solo pueblo, pero lo separó fundamentalmente Sucre, ¿no? Empezaron la división los Borbones y lo terminó Sucre. Es por eso que en honor a Bolívar, su jefe, le pusieron Bolivia, bueno, y la capital va a ser La Paz como Sucre. Claro, son un solo pueblo, si tú te das cuenta, guardan una sola tradición, un solo baile, una sola costumbre, son una sola familia, pero esto es la evidencia del Estado tapón que hizo Bolívar para totalmente separar al Perú de el virreinato de Argentina, ¿no? Como dice en la guerra, divide y vencerás. Eso es lo que hicieron los masones como Bolívar y Sucre, ¿no? Creando un Estado tapón, un Estado que no tiene sentido porque es un solo lago y una sola meseta. Esto no tiene sentido. Pero bueno, es compartido con Bolivia, entonces es el gran regulador de la temperatura en la zona y lo llaman al sistema, el sistema endorreico Titicaca Desaguadero, ahí tenemos el lago y el río Desaguadero, para ir hacia el lago Popo de Bolivia y tiene la zona también el Salar de Coipasa. Eso le llaman así al sistema, que aquí lo veremos, es el lago Titicaca de río Desaguadero, lago Popó, y acá se encuentra el Salar de Coipasa. Esto es la gran meseta del Collao. Al sur del Salar de Coipasa tenemos el Salar de Uyuni, que es conocido como el salar más grande del planeta, o también lo llaman el espejo de Uyuni. Entonces, por la extracción de la sal, y además también es peligroso porque la gente se puede quedar ciego, dado que es el espejo de sal. Peligrosito la zona, ¿no? Muy bien, entonces lo llaman así, el sistema endorreico Titicaca, Desaguadero, Popó, Salar de Coipasa. Podemos ver que los ríos que lo alimentan serían el río Ramis, el río Coata, el río Ilave, como también el río Suches. Mientras el desaguadero es el río efluente, el que le quita aguas. Anotamos que también el río Maurichico es afluente del efluente, es afluente del desaguadero. También es limítrofe en tramo. El principal río de esta vertiente va a ser el río Ramis, que se une el Ayaviri y el Azángaro. Justamente el Azángaro es un lugar bastante conocido aquí por Lima, ¿no? La calle de la estafa, ¿no? Azángaro, conocido. Bueno, es que aquí existe pues el río Azángaro, que se forma por la unión del río Caragüina y el río Carabaya, aquí que nace pues en la cordillera de Carabaya. Entonces se forma en confluencia el Ayaviri y el Azángaro, formarán el río Ramis. Ya el río Ramis, antes de desembocar al lago Titicaca, recibe la afluencia del río Huancané Putina, que en la parte alta se llama Putina, pero al desembocar es el río Huancané. Claro, también son dos poblados. En la parte alta está el poblado de Putina y en la parte baja el poblado de Huancané. Entonces recibe ese nombre, es afluente ya antes de desembocar en el lago Titicaca. En estas zonas intermedias se encuentra el lago Arapa, que es un apellido también clásico de Puno. Entonces, fíjate, esta cuenca va a ser la más grande de esta vertiente. ¿Eh? Es la cuenca más grande y el río más grande también el río Ramis, aunque a la vez también el más contaminado de esta vertiente, especialmente en la cuenca del Putina, porque tiene lavadero de oro. Y claro, ¿no? La minería siempre contamina. Y dice que la minería ha matado el 40% de la vida del río Ramis. O sea, la minería malogrando a la vida autónoma y sin dinero, ¿no? Porque se puede vivir de los ríos sin dinero, pero como te matan la vida de los ríos, la gente es obligada al comercio monetario. Ahora, si vemos aquí, el río Coata es también por la confluencia del río Lampa y el río Cabanillas. Mira, el río Lampa, que también conocido por aquí, por el centro de Lima, Girón Lampa, ¿no? Y Cabanillas, un apellido entonces clásico de Puno, ¿no? La señora Meche Cabanillas, ahí está, Cabanillas. En este curso del río Cabanillas se encuentra también la laguna de Lagunillas. Recordemos que aquí hay 800 lagunas y lagos. Aquí se encuentran 800 entre lagos y lagunas. Entonces, ahí encontramos entre ellos a la laguna de Ananta, a la laguna de Arapa, a la laguna Lagunillas, a la laguna Humayo, entre otras, ¿no? Como aquí Loriscota.
Ahora, fíjate que se unen en confluencia el río Lampa y el Cabanillas para formar el Coata. Podemos decir que aquí en el curso del río Coata se encuentra la ciudad más importante de todo el departamento de Puno en cuanto a cantidad de población y en cuanto a producción agrícola. Se encuentra entonces ahí el valle de Juliaca y la ciudad de Juliaca, o es el valle del Coata, la ciudad de Juliaca. Es una ciudad más grande que la capital, que se encuentra aquí, la ciudad de Puno. Ahora, el segundo río más importante en Cuenca, o sea, en extensión de área, va a ser el río Ilave, que se forma por la unión del Calientes y el río Huenque. Ahí se va a hacer el río Ilave. Se hizo conocido también alguna vez en la historia, en la historia cercana, el río Ilave porque casi lo linchan a su alcalde por ladrón, ¿no? Ladrón, allá le hicieron justicia popular. La policía lo salvó al alcalde. Se hizo conocido y la gente brava del Ilave. Y podemos mencionar aquí al río Suches, que es limítrofe, nace en el lado peruano, la laguna de Ananea, y desemboca en el Titicaca que le corresponde a Bolivia, le llaman el Titicaca boliviano. También hay que saber que dentro de nuestro lago Titicaca se encuentra la isla Soto, la isla Amantani y la isla Taquile. La más grande aquí va a ser la isla de Amantani. Mientras en el lado boliviano se encuentra la isla del Sol, la isla de la Luna, y va a ser la isla más grande de todo el lago Titicaca, lo tendrá Bolivia, en la isla del Sol. En estas islas se han desarrollado también propio la cultura que nos une, ¿no? La cultura andina, ¿no? De la gran meseta del Collao. Aquí tenemos la portada del Sol, la portada de la Luna, ¿no? Como un solo pueblo, pues señores, ¿no? Muy bien, también es importante aquí ver la laguna la bahía de Chucuito, que en el Callao tenemos una zona conocida como Chucuito, ¿no? Cercano a la punta. Y aquí tiene otro espacio que lo conocen como la laguna de Cuñaymarca, importante en esta zona. Luego Copacabana, que también es conocido la Virgen de Copacabana, esta zona, ¿no? La península de Copacabana. Muy bien, esa es nuestra olla hidrográfica del Titicaca, así lo llaman también. Lo que podemos ver es que en la meseta, como vemos ahí, tiene un gran potencial de pastizales, por lo tanto, un gran potencial de ganadería también. Se practicaba en las épocas pre-incas e incaicas este sistema conocido como guaruguarus. Y esto se aplicaba pues para que los productos no se vean perjudicados por el problema de las heladas. ¿No? Es una práctica que, como vemos, ha sido abandonada. Hoy día la gente ya no quiere vivir tanto de la agricultura y la ganadería, ha cambiado de sistema económico al monetario, ¿no? Ha cambiado la cuestión. Antes nuestro Perú era netamente agrícola, señores. ¿Está? Mira, bien. Entonces, características. Nuestra cuenca es endorreica, el curso es corto, los ríos son pequeños, el régimen es irregular, la naciente sería la cordillera de Carabaya y volcánica, el origen es glacial nival, el colector común es el lago Titicaca, no son navegables, son no caudalosos o presentan poco caudal, y son veloces en su naciente. Como vemos, van a ser en estas zonas altas de glaciares. Y luego la meseta va perdiendo la velocidad, o sea, el torrente. Entonces, hemos visto ahí la característica de estos ríos. Del Suches es frontera con Bolivia, el Ramis, el más largo, más caudaloso, mayor cuenca, más contaminado. El Cuata es el importante porque pasa por Juliaca, y el desaguadero, que es el río efluente. Estos son nuestros principales ríos. Así como el Ilave, el segundo más importante en extensión de cuenca, longitud y caudal. Y el Maurichico porque es el afluente del efluente. También es río fronterizo. Así, muchachones, ¿no? Esta es la zona. Ahora, vamos a desarrollar entonces las preguntitas que tenemos del material, ya, mis queridos alumnitos. ¿Alguna pregunta? Pásame la voz. ¿Alguna preguntita? ¿Todo se comprendió? A ver, muchachos, ¿todo se comprendió? Avísenme. Avísenme si todo se comprendió, doctores. Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien, Jordi. Lo máximo. Ya, aquí tenemos entonces el material.
Estas preguntollas. Preguntollas. A ver, compartimos. A ver, dice, primera pregunta ahí. Uno de los principales ríos que pertenecen a la vertiente hidrográfica del Pacífico es el río Majes, el cual atraviesa la región de Arequipa y contribuye al desarrollo agropecuario. Agricultura y ganadería, eso es agropecuario. Con relación a lo mencionado, identifique las proposiciones que evidencien particularidades de esta cuenca. Entonces, es una cuenca de el Majes en la vertiente del Pacífico. Hemos dicho que es la cuenca más grande. Hemos dicho que se encuentra en Arequipa. A ver, entonces dice número 1, durante los meses de verano, el caudal del río aumenta debido al incremento de las precipitaciones. Número 2, el recorrido que presenta desde la naciente hasta su desembocadura es la de mayor longitud de la vertiente. Los afluentes que contienen hacen que la cuenca sea la más extensa de la vertiente del Pacífico y esta cuenca contiene relieves como el Cañón del Colca. Además es importante para el transporte fluvial de esta región, o sea, permite embarcaciones, ¿no? O sea, que permite botes, lanchas, barcos. ¿Qué dicen, muchachos? A ver, veo ahí en el chat, dice la C. Y la C nos manda, mi querido Adrián, al 1 y 3. Correcto, muy bien, Adrián. Es 1 y 3. Muy bien. A ver, aquí la número 2. La vertiente hidrográfica del Titicaca es la endorreica, ¿no? Dice que se encuentra en el sector sur de la cordillera de los Andes y la naciente de sus ríos se ubican en diversas zonas de la cordillera de Caraballo Volcánica. Identifique el valor de verdad o falsedad. Número 1, los ríos presentan cuencas endorreicas a excepción del desaguadero. El río Coata favorece el asentamiento poblacional de Juliaca. El abundante y permanente caudal de sus ríos permite la navegación hacia el Titicaca. Todos los ríos de la vertiente tienen su origen en el nudo de Vilcanota. A ver, muy bien, nos dice la D. Dice que es verdadero la última. Todos los ríos nacen o se originan en el nudo de Vilcanota. Hemos dicho que no, ¿ah? Hemos dicho que nacen en la cordillera de Caraballo y Volcánica, además de Nueva Vilcanota. No, no puede ser la D. No puede ser la D. Ya, la respuesta sería la A. ¿Ya? La A sería la respuesta, me quiero ser unito, ¿ya? Los ríos presentan cuencas endorreicas, sí, a excepción del desaguadero, no, el desaguadero también es endorreico, porque se va hacia el lago Popó, ya, hacia dentro del continente, será falso. El Coata hemos dicho que tiene Juliaca, verdadero. Abundante y permanente navegación, no son navegables, falso. Y los ríos de la vertiente tienen su origen en Nueva Vilcanota, hemos dicho que también es falso. ¿Ya? Bueno, ahí nos vamos a quedar por el tiempo, ya, para dar paso al colega, ¿ya? Muy bien.